Y el título que he puesto a este mensaje en este día para que lo recordemos es elecciones. Día de elecciones. Ahora, cuando hablamos de elecciones, ¿a qué hace referencia? A que cada uno de nosotros tenemos la voluntad de elegir. Y si vamos a elegir es porque hay más de una opción, ¿cierto? Sí. Por eso hay que pensar bien para tomar una sabia y correcta decisión. No lo estoy hablando por hoy, ¿cierto? Para elegir candidatos que nos gobiernen. Lo estoy hablando, tomando el día de hoy para nuestra vida. Porque tú y yo cada día podemos estar tomando elecciones. Elegimos desde que iniciamos el día, desde que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Porque tú te puedes levantar eligiendo, por ejemplo, qué clase de ropa te vas a colocar, qué vas a preparar, qué eliges para el desayuno, si pinto, café con leche, huevos, o pan o no desayunar. Y aún hasta al acostarte eliges qué pijama o qué cobija o qué, en fin, siempre estamos eligiendo. Y por eso tenemos la voluntad para hacerlo, y es lo que Dios nos ha entregado, y lo vamos a ver desde el principio. Y lo que espera Dios es que tú y yo usemos nuestra voluntad para elegir siempre lo bueno, lo correcto, lo que nos conviene, lo que verdaderamente va a permanecer y a prevalecer para ayudarnos cada día a superarnos, para ayudarnos cada día a estar mejor, para ayudarnos cada día a estar especialmente en paz. Porque hay elecciones que a veces tú y yo tomamos que nos quitan la paz. Que más que traernos paz, bienestar y seguridad, lo que nos traen es afán, angustia, desespero, intranquilidad. Y a veces atribuimos a las circunstancias que nos rodean esa condición, esa situación, pero resulta que no, somos nosotros. Somos nosotros. Decía un amigo con el que hablamos hace unos días, perdón, el frío, gracias, que él estaba enojado con otra persona que le prestó dinero. Digo, pero yo entendí que el culpable no es él, el culpable fui yo por habérselo prestado. Y entonces, al entender que el culpable soy yo y no él, pues decidí perdonar y pasar la página y cubrir ese error que yo cometí al prestarle ese dinero. Y evité estar indispuesto cada vez que hablaba o lo veía, y ahora ya eso me pasó porque entendí que el culpable fui yo, no fue la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque él eligió prestárselo, él decidió prestárselo. ¿Sí ve? Entonces, tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado, y lo vemos desde la creación, y vemos las consecuencias también de elegir y de escoger mal. Porque, mira, el propósito de Dios con cada uno de nosotros es tan maravilloso, es tan precioso, desde que nos formó y nos sigue esperando, porque el propósito y la palabra dice que permanecen, siguen estando ahí. Aunque quizás nosotros nos desviemos, aunque quizás nosotros nos descarriemos, el propósito de Dios no se descarría ni falta, ni se va, no, sigue permaneciendo y nos sigue esperando hasta que nosotros volvamos a Él. Recuerden la promesa de la palabra que está en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. De ahí en adelante dice el Señor, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad, y por ello te vendrá bien. Vuelve. O sea, el Señor siempre está esperando. Como hablamos que días del hijo pródigo. El muchacho pidió la herencia, se fue, malgastó, terminó terrible, viviendo como en una cochera, anhelando aún los alimentos de los cerdos. Pero dice que llegó un momento y recapacitó: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Y entiende algo, que en la casa de papá puede encontrar la salida, la sanidad y la solución. Y decide volver, para no extenderme mucho en eso. Pero dice la escritura que el padre siempre lo estuvo esperando, que volviera, siempre. ¿Por qué? Porque la escritura declara que cuando el muchacho aún estaba lejos, el padre corrió al encuentro. Y ya explicamos el por qué. Sí. Si el padre se hubiese quedado esperando a que él llegara, si el padre no estuviera pendiente del hijo cuando llegara ya lejos, y se hubiera quedado esperando a que él entrara, a ese hijo lo podían matar.
las personas. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue terrible, que era pedir la herencia en vida al papá, era prácticamente sepultarlo a él. Y por esa acción este hijo cargaba ese juicio si volvía, que ya lo había enterrado, ¿para qué iba a volver? Ya había matado al papá. Como hay hijos que en determinados momentos se sublevan y en un momento de rabia dicen: usted es mi mamá, usted para mí se murió. Terrible, terrible. La Biblia dice que el que maldice a padre o madre, se le apagará su lámpara en luz tenebrosa. Entonces, él podía caer bajo este juicio, y por eso el papá corrió, dice que lo abrazó, era símbolo de protección, de aceptación, para que no le hicieran nada, de recibimiento. Y por eso el Señor siempre está esperando, porque tiene un propósito con nosotros. Amén. Dice la Escritura, mire, dentro de ese propósito, ¿cuál es? El versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos unas características del propósito de Dios para nosotros. Uno, dice que seamos imagen y semejanza de Él. Dos, que somos puestos, escúchame, esto es tremendo, y aquí es donde está el mensaje, para señorear. Para señorear. En otras palabras, tener el control. Pero ¿qué sucedió con las consecuencias de la desobediencia del hombre? ¿Por qué? ¿Dónde incurrimos en desobediencia? Por la misma Escritura entendemos que la desobediencia aplica cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, escúchame, la imagen y semejanza de Dios en nosotros se desdibuja. Y entonces dejamos de señorear para ser señoreados. Pregunta antes de seguir. No me respondan, Liliana, solo piense unos segundos. ¿Estás hoy tú haciendo la voluntad de Dios o la tuya? No responda rápidamente, piense, porque todos creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero piense bien. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la tuya? Un tip para saber si es la voluntad de Dios o la mía: lo que te acabo de decir, ¿estoy obedeciendo a Dios o no lo estoy obedeciendo en todas las cosas? Porque a veces obedecemos en unas, pero en otras todavía estamos patinando, nos cuesta. Quizás el perdón, quizás la generosidad, muchas cosas estamos todavía patinando y cuestionamos algunas veces. Si eso es así, la imagen de Dios no, las personas no van a ver al Señor en tu corazón, en tu vida, en tus palabras. Esa imagen va a estar desdibujada. Y entonces es cuando entramos a que nos señoreen. Y ese señorío puede ser dentro de nosotros o fuera de nosotros. ¿Cómo es el señorío dentro de nosotros? Cuando te están señoreando a ti tus deseos, tus pasiones, tus sentimientos, tus pensamientos. Tus emociones son las que toman el control de ti, y tu voluntad está relacionada con eso. Ay, yo no quería hacer, ay, yo no esto, pero no sé qué me pasó, porque hubo un sentimiento, porque hubo una emoción, un pensamiento que te empujó a hacer lo incorrecto, a tomar una decisión o una elección equivocada. Pero también puedes ser señoreado de afuera por otras personas que gobiernan tu vida, que quizás te han quitado la capacidad de elegir,
y eligen por ti. Y ya te voy a explicar el por qué. Cuando ese no ha sido el propósito de Dios. Ese no ha sido ni será. Dios a cada uno de nosotros nos da la capacidad, uno, de ser imagen, semejanza de Dios, y lo otro, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él, tener señorío. De poder señorear, de poder gobernar, de poder tener el control, de poder dirigir, de tener esa sabiduría en Dios para hacerlo, de tener ese valor que recibimos por su Espíritu para poder nosotros también direccionar nuestras vidas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Quizás lo hemos estudiado, pero no lo hayamos visto de la manera como quizás hoy el Señor nos lo va a mostrar a cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que ¿cuál fue el pecado original? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál es? La desobediencia del hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios le mostró todo lo que podía hacer y le dijo que no podía hacer. Le entregó a él la libertad de elegir. Y mientras el hombre vivió haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que podía hacer y resistiendo lo que no podía hacer, o sea, fue una vida maravillosa, espléndida. Pero ¿cuándo cambió todo? ¿Cuándo se desdibujó la imagen y semejanza de Dios? En el momento que él desobedeció. Pero el punto es, antes de la desobediencia, ¿qué fue lo que causó la desobediencia? La Escritura nos enseña en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Antes de la desobediencia vino el deseo y vino una tentación especialmente afectada por varias cosas. Primero, los deseos de los ojos y de la carne. Es que podemos deducir que los deseos de los ojos y de la carne me pueden llevar a la desobediencia. ¿Qué sintió la carne? Cuando le dijeron, vas a ser como Dios. ¿Cierto? Vas a ser como Dios. Se van a abrir los ojos. Se enamoreció. ¿Qué le estaba? Escúchame lo que te voy a decir tan tremendo. Diciendo el diablo. Dios ya había puesto al hombre para señorear, ¿sí o no? Y estaba señoreando. Y el enemigo le vendió la misma idea, pero bajo otros conceptos. Porque cuando él le dice esto, seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo ¿qué era eso? Señorear. Era lo mismo, pero bajo otro fundamento. Porque era lo que el hombre estaba haciendo, estaba señoreando. Pero el enemigo lo quiso llevar a otro nivel. Lo quiso llevar mucho más arriba. Y entonces dice que entraron los ojos ahora a actuar. Porque dice la Escritura que empezó Eva a mirar y a desear. Entonces entró ya la codicia, entró el deseo. Porque empezó a ver lo que siempre veía, pero ya bajo un argumento diferente. Y entonces, después de que fue influenciado de sus deseos carnales, y después con sus ojos, actuó y tomó del fruto prohibido. Accionó. Vino la desobediencia, pero vino antes, como Santiago nos lo explica, la tentación. Vino la concupiscencia, sacarle al hombre sus propios deseos, porque esa es la concupiscencia, los propios deseos humanos que tú y yo tenemos, y es lo que primero el enemigo empieza a inquietar, para renovar completamente y transformar
la imagen correcta para ver de una manera incorrecta, para seducirte, porque después de la seducción viene la tentación, y después de la tentación, Santiago lo explica, ahí sienta el pecado. Muy difícilmente una persona peca de la noche a la mañana. Va caminando y ¡ay, caí en pecado! No. Ya venía algo en sus deseos, ya venía algo en sus ojos, ya venía algo que estaba, lo único que faltaba era la oportunidad. Pero ya lo ha pensado, ya lo tenía ahí calculado. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso es lo que de pronto usted iba y caminando y de pronto dijo, ¡ay, tan linda esta matica! Como para robarme un gajito. Eso no fue de la noche a la mañana. Ya había días que usted había pasado y la había mirado y decía, qué bonita madre. Ay, cómo se ve de bonita allá en mi casa, en mi jardín. Ya la había deseado antes. Solamente la oportunidad de ese día fue que paz. ¿Les ha pasado? Pero así entra el deseo, ¿cierto? Deseo, después por los ojos y después, ¡ay! Así pasa, y así les pasó a ellos. ¿Y qué sucedió? Y aquí voy porque estoy hablando de señorear. ¿Ven? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú gobiernes, señores, tu propia vida, porque a veces ni siquiera nos gobernamos a nosotros mismos. Nos gobiernan son los sentimientos, los pensamientos, nos gobierna el enojo, nos gobierna la ira, nos gobierna la rabia, nos gobierna la gritería, nos gobierna muchas otras cosas, menos el Espíritu de Dios. Entonces, ellos estaban súper bien, pero después de este acto, mira en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, ahí mismo, mas Jehová Dios Yahweh llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve. ¿Qué fue lo primero que entra al hombre, al corazón, a la vida de un ser humano, cuando no hace la voluntad de Dios o cuando entra en desobediencia? Miedo. Tú y yo, en la imagen correcta de Dios, ¿deberíamos tener miedo? Se supone que no. ¿Por qué entró el miedo? Porque quizás no estoy haciendo las cosas como son, no estoy creyendo, no estoy en la voluntad de Dios. Lo primero que entró fue el miedo. ¿Y saben que el miedo puede señorear sobre una persona? Lo puede controlar, lo puede paralizar. Te voy a poner un ejemplo sencillo, mira. Dios dice que tú y yo tenemos el señorío en el diseño original, haciendo la voluntad de Dios. Dice que tenemos el señorío sobre las bestias de la tierra, sobre los animales. O sea, estamos para señorearlos, mandarlos, controlarlos, dirigirlos, y el miedo no está. Escúchame lo que te voy a decir. De allá para acá, sino de aquí para allá. Pero ¿por qué muchos de nosotros le tenemos miedo a la creación? Y algunos hasta pánico. A un ratón, a una cucaracha, a una serpiente, a una araña, a una mariposa. ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué esos temores? A una libélula. ¿Conozco a una persona así? Si se supone que tú y yo estamos es para señorear, ellos tienen que correr delante de nosotros, no nosotros correr delante de ellos. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos miedo? Todavía hay algo dentro que nos falta ajustar y apretar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces esos miedos vienen por el señorío de otras personas. Te lo voy a explicar cómo. Son como fobias que se transmiten, por decir algo. De pronto, cuando tú estabas pequeño o pequeña y estabas en determinado lugar y una persona salió corriendo de tu casa, ¡ay, y lo coge y lo tira, y usted salió también corriendo porque el otro le corrió. De ahí le nació el miedo a los ratones.
¿Y qué le pasó? No, es que me cucaracha. Y le infundió esos temores y esos miedos. En lugar de infundirle autoridad, señorío. Pero déjame decirte algo, todo eso puede cambiar. Se lo digo por mí, se lo cuento porque yo pasé por esas. Cuando entendí quién era yo y lo que Dios me había dado a mí. Para no ir tan lejos, por ejemplo, yo creo que una de las fobias que la mayoría de personas le tienen a las serpientes. ¿Sí o no? Y ahorita últimamente me ha tocado, y ya han pasado varias que me ha tocado hacerlas subir al otro mundo, de resistirlas. Y otras clases de animales. Porque entiendo que yo estoy para señorear. Yo no tengo que temer, ellos me tienen que temer. Por ejemplo, aquí no se le ha lanzado un perro. Generalmente, ¿cuál es la actitud que uno toma cuando un perro se le manda? Y salir corriendo, salir con miedo, peor. Pero cuando se le viene, usted se le baja la raya. ¿Qué hace el perro? Se frena. Él entiende quién es el autor. Y ellos dicen que huelen el miedo. ¿Le pasa? Miguel. Claro. Ellos saben cuando usted se para en autoridad quién es el que señorea, quién es el que manda. Pero si no es así, hermano, cada vez que usted pasa se le va a montar. Cada vez que pase. Entonces, dice que tuve miedo. Y Dios no está detrás del miedo. Detrás del miedo está otra actividad espiritual. Y el miedo controla. Hablaba en esos días con una persona, y a grandes rasgos, porque hay personas a esta altura del camino, digamos, y están en una completa desinformación de todo lo que está sucediendo y lo que sucederá a nivel mundial. Y yo le toqué el tema de la Agenda 2030, me dijo, ¿eso qué es? Y no es una persona que está todo el día, bueno, tiene trabajo, pero con internet y toda cuestión. ¿Y cómo usted no sabe? ¿No ha oído? Me dijo, no. Y a grandes rasgos le conté y aproveché para el Evangelio y le dije, mire hermano, lo que viene próximamente y de lo cual dice la Biblia que si usted lo permite no va a tener salvación, es la implantación de un chip en la mano derecha o en la frente. Y ese chip va a ser lo que está haciendo, en ese momento hay una persona haciendo una transacción por México. Ese chip va a ser lo que hace ahorita esa persona con el celular. Ya no necesita el celular, con el solo microchip pasa toda la información, la autorización y está todo ahí. Él le pasa el chip, ahí le aparece ese cuarto de descuento, porque dice la escritura, nadie podrá comprar ni vender sin eso. Hoy en día vamos, cantidad de establecimientos, tiendas donde usted va a comprar sin plata. Porque usted llega a la tienda, yo le doy unas cositas, pero le puedo pagar por México. Sí, claro. Y usted compra lo que quiere y le hace la transferencia y la persona la regala y eso está luego. En talleres, en muchas cosas. A eso aplica, y si nadie podrá comprar ni vender si no tiene chip. Como si dijéramos hoy, nadie va a poder comprar o vender si no tiene X, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que todo el mundo lo instale. A usted le pagan, le consignan y usted mueve todo esto por la aplicación. En todo lado, en la panadería, entonces entonces, y él se quedó, y ya está haciendo los experimentos. Dice, ¿y cómo van a hacer que la gente incurra en eso? Le dije, lo mismo que hicieron con la pandemia. ¿Cuál fue la verdadera pandemia? De la verdadera pandemia fue el miedo, fue el temor. Porque la gente, por miedo y temor, accede a lo que sea, a quedarse encerrado en la casa, a no entrar a poner el brazo. Así lo mismo, la gente, bajo una pandemia de miedo, va a poner el brazo para que le pongan el chip o la cabeza. Y la Biblia dice que el que tal haga, ese sí ya no. De eso tenemos que tener cuidado. Entonces, mira el miedo cómo puede controlar y manipular no solamente una persona, sino la sociedad. El miedo
Lo que decía ahorita, el miedo hace correr. Por miedo usted huye, por miedo usted corre. Y fue lo que le dijo Adán al Señor: escuché tu voz y tuve miedo. Y lo segundo que dice ahí: porque estuve desnudo, porque estaba desnudo, la vergüenza. Cuando una persona no está haciendo la voluntad de Dios, cuando la persona no está en obediencia a Dios, se siente avergonzada, hay vergüenza. Y entonces, ¿qué hace bajo esa vergüenza? ¿Qué hace la persona bajo ese estado? Se justifica, saca excusas, saca pretextos de su situación, de su condición, de por qué está así, pero sencillamente detrás de todo eso lo que hay es se siente vergüenza. Escúchame lo que te va a decir, porque es lo que el enemigo empieza a hacer en el corazón del hombre para que no se acerque a Dios. Porque la persona, cuando desobedece a Dios, cuando hace cosas incorrectas, ¿qué hace entonces? Más que acercarse a Dios es alejarse de Dios. Huye. ¿Por qué? Por pena, por vergüenza. Pero eso lo pone el diablo para alejarlo y distanciarlo todavía más y abrir una brecha todavía más grande que le cueste regresar. Eso no es de Dios, es del diablo, porque como te dije al comienzo, el Señor siempre está con los brazos abiertos y el que a mí viene yo no lo echo fuera. El Señor está esperándonos y viéndonos a donde lejos, esperando el momento en que reaccionemos y volvamos en sí. Hablamos hace unos días, ¿qué hubiese sucedido con Adán y Eva si en el momento en el que el Señor los confronta se hubiesen arrepentido? Si Adán y Eva, en el momento donde el Señor les dice, ¿qué hicieron? Él dice: Señor, te equivoqué, fallé, perdóname, me arrepiento, no sé qué me pasó, me dejé llevar por los deseos, se enseñorearon de mí, el deseo de los ojos, Señor, se enseñorearon, perdóname, te fallé, me equivoqué, me arrepiento, Señor, fui débil, vulnerable en ese momento. ¿Qué hubiese pasado? Pero no hubo justificaciones, argumentos y excusas. Eso fue lo que hubo ahí. Como muchas personas con la vergüenza, en lugar de reconocer su condición y su estado, mi amado, se argumentan, se justifican. Mira, yo lo he dicho muchas veces, una de las armas que usa el enemigo, primero que todo, para llevar al hombre a la desobediencia o a hacer la voluntad humana y no la de Dios, ¿sabe cuál es? Alejarnos de Dios, distanciarnos del Señor. Dejen de congregarse, dejen de orar, dejen de leer la Biblia, dejen eso. Y lo hacen muy sutilmente. Lo hacen muy sutilmente. Y la Biblia lo demuestra, porque ahí son vulnerables. Cuando la serpiente le hace, como un término por aquí que usamos, ¿no?, la encerrona a Eva, ¿cómo estaba Eva? Sola y distante. Adán no estaba ahí, estaba aislada, estaba lejos. O sea, el enemigo no había actuado en Eva mientras se mantuvo con Adán, que era el hombre que tenía la palabra, el mandamiento. Dice la misma escritura en Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. O sea, él espera el momento. Y lo he explicado, cuando tú ves documentales por allá en el África, los leones cómo actúan. Ellos se botan a la hierba. Ellos no vieron una manada y salieron corriendo a atacarlos. No, cuando ellos lo ven, hacen una estrategia, rodean, se acuestan y esperan. Porque saben que mientras estén en grupo les va a ser muy difícil coger una presa. Entonces ellos que esperan que alguna se aísle. Están observando mientras están acostados cuál está enfermo, o los cachorritos, los bebés, porque saben cuáles son los más vulnerables. Y esperan, y esperan, y esperan. Pero en el momento donde uno se levanta y lanza el ataque, todos los demás se lanzan siempre al mismo. No, un león se botó a este, el otro león se botó allá, el otro león. No. Cuando ellos lanzan el ataque, todos van para el mismo. O sea, ellos lo tenían chequeado todos. Y no se mandaron WhatsApp, mensajes por Messenger, para decir cuál era el pegadito allá, la que está de blusa blanca allá, el que lleva el pantalón allá azul, con la camisa descotada. No. Ya lo
Ya tenían todo analizado. Él estaba esperando el momento porque Eva permanecía con su Adán y sabía que era muy difícil convencerla estando con Adán. Por eso los hombres que estamos y los que nos escuchan, vivan, no dejen solas a sus esposas. Hay serpientes por ahí diciéndole, uy, cómo amaneció linda. Bueno, esperó el momento que estuviese que distanciado. Por eso el enemigo nos distancia, y para distanciarse, lo que te decía algunos con argumentos hasta de trabajo, es que el Señor me ha dado tanto trabajo que no tengo tiempo para ir. Y las bendiciones que Dios le da a la persona muchas veces se convierten en la excusa y el pretexto. Yo hace un tiempo atrás le escribí a unas personas eso. Dije, Deuteronomio 8, una palabra que Dios me dio y se la escribí, se la mandé. Guarda en tu corazón el día que empieces a prosperar, a irte bien, y olvidarte de quién fue, el que te sacó, el que te sanó, el que te levantó. Guarda en tu corazón de hacerlo. Pero parece que entró por aquí y sale por acá. Los que de pronto alcanzaron a oír la palabra esta mañana de Juan 3, el deseo del Señor es prosperarnos, pero lo que muchas veces la persona no entiende es que esa prosperidad viene como prospera nuestra alma. Y la persona se va a buscar la prosperidad de sus propias fuerzas, descuidando su alma, su espíritu. Es donde radica todo. Puede conseguir dinero, finanzas, pero por dentro puede estar destruyendo relaciones, muchas cosas. Esa no es la verdadera prosperidad. Puede tener mucho afuera, pero está perdiendo la paz, el sueño. Eso sí es vida, y es lo que verdaderamente vale, porque es lo único que el dinero no puede comprar. Sueño, descanso, paz, tranquilidad, eso no lo compra el dinero. Entonces, volvemos. El enemigo esperó que estuviera aislado, y a muchos los está aislando de esa manera. ¿Por qué? Porque les mete la idea de que como no están haciendo nada malo, que no están en pecado, que está haciendo lo correcto, pero los está dejando y enfriando, y cuando menos lo piensen, viene un zarpazo, viene un golpe contundente. Dice la escritura ahí, tuve miedo, me escondí. ¿Por qué nos debemos esconder de Dios? Y más del que todo lo ve, lo sabe y lo conoce. Pero esa es la acción del hombre, esconderse. Y para poderse esconder, porque te digo, levanta muchos muros de excusas, de pretextos, de palabras, de cosas. Y aparte de eso se vuelve bíblico y espiritual. No, Dios entiende, Dios sabe que yo estoy con Él, Dios sabe. Eso es lo que la persona cree, que Dios sabe. Pero como hablamos hace 8 días, el Señor de pronto le va a decir, no los conozco. No te conozco. ¿Quién eres? No te conozco. Y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué sucedió entonces? Me escondí. Mis amados, no permitas que los miedos, los temores, que las fobias gobiernen tu vida. No permitas que las emociones, los sentimientos y deseos gobiernen tu corazón, porque todos ellos siempre te van a empujar a hacer tu voluntad y no la de Dios. Te van a llevar a hacer cosas en desobediencia. No que sea una completa desobediencia a tu vida, ¿no? Porque tú obedeces a Dios en muchas cosas, pero hay otras en las que te cuesta obedecerlo. Pero ante todo se va a estar desdibujando la imagen de Dios en ti. Se desdibuja completamente. ¿De qué estaban vestidos Adán y Eva en un comienzo? Estaban vestidos de santidad. ¿Pero qué pasó después? ¿De qué se vistieron? De religiosidad, de religión. Hay muchas personas que se visten así de religión. Y lo que hablamos hace 8 días, se vuelven evangélicos. Pero Dios no busca evangélicos, Dios busca cristianos, pequeños Cristos, imagen y semejanza de nuestras vidas.
no que se vistan con su propia religión. Los que se visten con su propia religión acomodan a Dios a su manera. Y no, ese no es el derecho. El derecho es que tú y yo nos acomodemos a la manera de Dios. El religioso siempre trata de acomodar a Dios a su manera y de verlo desde su perspectiva y de verlo desde su conveniencia. No es así. Lo que Dios dejó estipulado, eso va a permanecer por siempre. Eso va a permanecer por siempre. Entonces, Dios nos puso para señorear. ¿A qué le estás temiendo? ¿Qué le temes hoy? Mira, algunos le temen al que dirán las personas. ¿Sabe que cuando alguien le teme al que puedan decir otras personas es porque tu imagen está completamente desdibujada? Porque si tu imagen con Dios es correcta, te debe resbalar lo que otro diga. Nada te puede afectar. Tú estás en lo que estás, en la identidad correcta, en la autoridad correcta, en el señorío correcto, y lo demás no va a calar en tu vida, no te va a desdibujar, no te va a dañar. Lo que te desdibuja a ti no es lo que venga de afuera, lo que te desdibuja a ti es lo que venga de tus propios deseos. Eso es lo que te repito, lo que nos empuja a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y no me canso de decir en la oración principal, ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, ¿cuál es una de las peticiones? Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién es el encargado de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? En otras palabras, Señor, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. No como yo, dijo el Señor en el Getsemaní, no como yo, sino como tú. Aún en un momento de angustia, de dolor y de sufrimiento, el Señor dijo, pero no como yo, sino como tú. Qué mayor ejemplo para darnos a entender que aún bajo momentos de presión de las circunstancias, de las cosas, de las personas, tú y yo podemos seguir haciendo la voluntad de Dios y guardarnos de hacer la nuestra. Hay muchas cosas que debemos tener cuidado, porque nos equivocamos haciendo nuestra voluntad pensando que es la de Dios. Por ejemplo, no me quiero extender mucho, sino quería ser conciso con esta palabra señorear. Si tú quieres señorear, la elección está en ti. Y vuelvo y te digo, y nunca va a ser tarde. Como el pródigo, en el momento donde tú vuelvas, se restauran todas las cosas. Y el pasado, los errores, las malas elecciones y decisiones no van a pesar en tu nuevo día. Porque así como el día comienza, así puede comenzar tu relación con el Señor para señorear y decir, renuncio al miedo, renuncio al temor, ya renuncio a la vergüenza que ocasionaron mis malas elecciones. Las entregamos al Señor, pedimos perdón y un nuevo amanecer viene para ti y para los tuyos. Pero hay personas que toman decisiones pensando que Dios está ahí. Por ejemplo, en las elecciones que estamos teniendo hoy a nivel nacional, ya hablando de... Algunos dicen, en este proyecto, que es que no me acuerdo bien la palabra, pero dice, con Dios de la mano, yo leo eso y digo, Dios de la mano. ¿Será que sí? ¿Será que Dios les habló y les dijo, yo estoy con ustedes, tomen mi mano y vamos para eso? No, como tienen un conocimiento de la palabra de Dios, lo involucran a él en sus elecciones y decisiones, pretendiendo quizás así manipular a otras personas. Es que está con Dios, que Dios... Buscarlo para cuando lo necesiten. Sí, a buscar una que está en el que estamos grabando en el celular, que no la puedo leer, literalmente. Pero dice algo así, yo analizaba y decía, es que yo creo que ni siquiera se tomó el tiempo para orar y pedirle la dirección a Dios para tomar esa lección. Simplemente asumió que como tiene quizás conocimiento de esto, pues Dios está en este proyecto. Pero la decisión no fue de Dios, la decisión fue de la persona e involucró a Dios. Como muchas veces tomamos decisiones así y no nos podemos engañar. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, no muchos porque me hago sentir como de mucha edad y usted sabe que no tengo muchos años.
proyecto político y el pastor me dijo a mí, quiere participar en el proyecto, tenemos un grupo para que estés con nosotros a la lista de consejo. En el comienzo uno escucha eso y como que Me tuvieron en cuenta. escucha, lo que te hablo ahorita, la carne. Lo primero entra la carne. Eso no entra por el espíritu, entra por la carne. Entró por la carne como que la carne seréis como Dios, sin posesión. Y después los ojos empieza uno a ver diferente. Sí, sí, claro, exacto, lo mismo. Y bien, pues casi que le digo de una vez, cuente con eso, casi. Pero dije, déjenme, voy a orar. Pero yo dije, no, pero orar es como por cumplir un requisito religioso, pensé para mí, no, a orar, como por darme la tiempo. Pero yo estaba contento, casi que le digo que sí de una vez. Y estar en la lista y que le saquen la foto y el grupo allá. Y me fui a orar. El Señor, mira esta propuesta que me han hecho, tú la escuchaste, poder, y le saqué los puntos buenos, Señor, y poder ayudar al pueblo en esa posición, y ayudar a la alcaldía a gestionar proyectos. Y sí, Señor, yo estaba motivado. Y estaba ahí orando, Señor. Cuando siento en el corazón que el Señor me dice, yo no te llamé para eso, yo te llamé para predicar. Me pasó las del Chavo del 8, me dio la carretera, me bajó todos los humos que ya tenía en la carne, en los ojos, la vanagloria, el Señor concejal. Sí, Señor. Ese mismo día fui, hablé con el pastor que tengo, no cuente conmigo. Me abrió los ojos como si le fuera a echar gotas, porque esperaba, y yo tenía pues mucha amistad y tenía buen. Y eso, porque esperaba que uno como líder y todo, pues estuviera ahí respaldándolo, ¿no? Apoyándolo en todo lo que el Señor me dijo. Que Él no me llamó para esto, me llamó fue para predicar. Cuando ya le dije así, yo creo que esas palabras también lo redarguyeron. Bueno. Yo seguí. Qué chamuscada de pedal. Uno de ellos que iba en la lista, que supuestamente según él en ese tiempo sacaba más de 200 votos. ¿Sabe cuánto sacó? Yo creo que es que los papás le votaron a él. Yo creo que era el de él y la esposa. Seguro, 2 votos sacó. Desde más de 200 que contaba con tantos jóvenes y todo, la influencia y todo, sacó 2 votos. ¡Qué quemada! Con decirle que el pastor se perdió como 15 días. Sí, fue cierto. Los líderes asumimos en las reuniones devocionales todo lo que teníamos nos encargó. Chamuscada dura. Hace muchos años, ya estando aquí poquitos, una persona me llamó y me dijo, pastor, necesito que se lance al consejo. Yo le apoyo en su campaña, en un comienzo con tanto es tanto, yo pero que sea usted. No, usted me dijo así. La carne otra vez, los deseos de los ojos, la vanagloria otra vez, cuando no, que sea usted. Déjame pensar lo que hago, pero ya por dentro, yo estoy, ay, que le digo así. Y la cantidad no era menospreciada, es que yo entiendo que se meta publicidad, se necesita gente que le colabore, que le haga de camiseta, y yo sé, sí, claro. Otra vez, Padre, tú lo viste, ¿no? Yo creo que este es el tiempo, Señor. Sí, el tiempo, Padre, según, pero según él, volvió a lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez, chavito el 8. Me tocó decirle, quizás después no, porque por ahora no cuente con eso. Entonces,
de eso se trata. Si ve que la carne, mira, hasta usted se emocionó cuando le conté. ¿Qué tal se lo digan a usted? Mire, usted es la mujer que Curitiba necesita. La necesito en el consejo. Cuente conmigo, la voy a apoyar. Yo sé que va a hacer un buen trabajo. Usted es una persona muy sabia, una persona que le llega mucho al corazón de las personas. Usted puede rendir una buena labor social en este pueblo, trabajando con madres, cabeza de hogar, trabajando con los niños, trabajando en muchas cosas, y la voy a apoyar. Le voy a dar inicialmente 15 millones para su campaña, ¿no? Y vamos a ganar. Claro, ¿no? La elección está ahora en dónde? En cada uno de nosotros. Y vuelvo y te digo, es una elección diaria. Ahora, cierro con eso. ¿De qué se trata? Que mientras tú y yo tomemos la cruz, que es sepultar y crucificar deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, para poder seguir al Señor, porque no hay otra manera. Mientras nosotros tomemos eso, hermano, seguir la voluntad de Dios y obedecer a Dios va a ser muy fácil. Porque lo más difícil para seguir a Dios y hacer su voluntad son esos deseos. Entonces, nada de eso se va a señorear de ti, sino que tú vas a señorear, porque siempre vas a tener en la comunión con el Señor su respaldo y su autoridad. Yo le decía a mi hijo para ir al baño en la noche y estaba todo oscuro, me acompaña, pero ¿para qué? No, es que está oscuro. Le dije, ¿y Dios no está contigo? Vaya, que Dios está con usted, ¿por qué tiene que temer de qué? Y entonces me miraba y se iba así como, cuando estaba más niño. Y se iba, Dios va con usted. Yo de lejos todavía le gritaba, Dios va con usted, Él está a su lado, sígame. Y se iba hasta que volteaba, llegaba y prendió la luz y siga. Y cuando ya volvía, le pasó algo. Entonces, y no permitimos que eso se enseñoreara de él. Y aún hoy en día, no tiene mucha edad, pero él es una persona muy valiente. Él no tiene miedo ni fobias. Él me ha ayudado a matar las serpientes y a correr sapos y muchas otras cosas allá. Él está ahí también. Él no es de los que salen, ¡ay, una cucaracha! Como la señora que salió a la cocina, ¡ay, una cucaracha! Y el marido ya estaba montado en el lavadero. Sí, él también, ¿verdad? Entonces, va a ser muy fácil hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Entonces, ¿qué sucede? La imagen y semejanza de Dios se va a mantener en tu vida. Y eso te va a dar a ti, hermano, la seguridad, la convicción, el carácter, y es lo que otros van a leer en ti. Y te van a ver como una persona valiente, una persona esforzada, una persona equilibrada y una persona que gobierna, una persona que señorea y no que está siendo señoreada. Escúchame, aún en la condición de mujer y de esposa, porque la misma Biblia dice que la mujer se debe sujetar al marido. Sí, pero cuando el marido está sujeto a Dios. Si el marido no está sujeto a Dios, no es obligación. Y eso es lo que se ha malinterpretado, porque ahí la Escritura lo dice, cuando él está también sujeto a Dios. Pero aún en esa condición, mi amado, hay cosas en las cuales tú te puedes parar para que esa circunstancia, esa situación quizás que pasaste o que viviste con él, no se enseñoree de tu vida. Y te paras y dices, quiero decirte algo, no me parece muy bien, no me pareció bien esto que tú hiciste así, porque de eso se trata, el señorear, de tener control de las cosas, circunstancias, y hablarlas cuando se tienen que hablar, exponerlas cuando se tienen que exponer, y eso va a traer paz, hermano, eso va a traer estabilidad. Pero si se calla porque me da miedo decirle, porque se va a poner bravo, porque quiere decir, el miedo que hace avergüenza. El miedo avergüenza. Entonces, tengamos cuidado con eso, mantengamos, miren, el apóstol Pablo nos decía, el amor de Dios, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu estén con vosotros. ¿Y qué es la comunión? No permitir que nada ni nadie nos separe. Comunión tiene que ver con mantenernos
unidos en una común unión. Porque no vamos a quedar expuestos, vamos a estar en la manada. Y aunque tú y yo, hermano, eso nadie lo va a evitar, que seamos acechados con tentaciones, seducciones, muchas cosas, pero te mantienes en comunión, no te vas a dejar que esos deseos carnales de los ojos o la vanagloria se enseñoreen de ti, y vas a mantener la imagen correcta de Dios Todopoderoso, pero ante todo va a ser un hombre y una mujer que señorean, que controlan con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, y no que otras circunstancias y situaciones se enseñoreen de ti. Termino así. Porque muchas veces personas, yo sé que a usted nunca le ha pasado, pero yo he visto que para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto, se alejan y se distancian. Por ejemplo, no, porque pronto los pongo en riesgo. Bueno, voy a poner otro ejemplo que sí fue real y verídico. Cuando estábamos en otra ciudad, había un grupo de jóvenes y empezaron a ir una rosquita. Y así como se unían supuestamente para orar, también se unían para ir a discotequear. Y obvio que allá van incluido muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacían? Se iban para Socorro, diciendo, donde nadie nos conoce y nadie nos va a ver. Y pasa la anécdota que le he contado de papá que iba con el hijo, y llegaron a ese campo, y de pronto una gallinita por allá solita, una gallinita sin quien que la alimentara, y sola, pastando, y el papá la vio y miró. Deseos, la vio en una olla con papa y yuca, plátano, la vio ahí gordita, y vio por ahí nada cerca, y le dice, hijo, mire bien para los lados que no haya nadie. Y el hijo le dice, papá, ¿y ya miró para arriba? Y eso se piensa, pero esa es la trampa que vende el enemigo, aislar, llevar lejos para que haga lo que nadie supo, nadie sabe. Pero donde está el temor a Dios, se sabe que donde usted esté, como dijo David en el Salmo 139, en lo profundo del mar, en lo más alto del cielo, en lo más lejos de la tierra, él dijo, ahí estás tú. Ahí estás tú. Y eso salió a luz. Aún allá, en un lugar oscuro, de noche, en un lugar de esos, y se supo. Se conoció, se manifestó. En otra ocasión, un amigo dijo, hermano, cuando yo estaba así como en esa, yo había una verdad que me gustaba, y de la iglesia, me dijo, Dios, me la llevé para Bucaramanga. La invité allá a una vuelta que tenía y nos fuimos a Bucaramanga. Dijo, pero ¿cómo es el Señor? Dijo, allá por la calle 45 del cementerio hacia arriba había un cenadero ahí como el pollo, y era un lugar así, fondo largo. Dijo, nosotros nos metimos a la última mesa, allá a almorzar, estábamos allá. Dijo, y allá, en ese lugar, en ese hueco, en esa profundidad, llegó una persona muy conocida de la iglesia y lo vio allá. Dijo, yo no sé más que estoy allá. Dijo, y no, qué vergüenza. Y eso sucede, Dios lo permite para que se den cuenta a través de las personas que Dios no le conoce. Pero permite eso, entonces, sí, hermano, yo de ahí para abajo, yo de la capa, yo hermano, qué vergüenza, yo de ahí para allá, no. Dijo, no, eso a mí no me dejaba quieta la conciencia. ¿Ves? Dios ayudando. Pero eso es lo que busca el enemigo, como Eva, aislar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y aprovechemos, hermano, la comunión, porque el Espíritu siempre está dispuesto, siempre va a estar dispuesto, y lo encuentras, hermano, en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Ahí tú lo encuentras, Él siempre va a estar, porque así como el pródigo te dijo, Él estaba mirando de lejos. Y escucha lo que te digo, no solamente lo estaba mirando de lejos cuando Él regresó, Él estaba mirando de lejos en los lugares donde estuvo en otras ciudades, el Señor estaba viendo.
nuestro levantarnos, nuestro acostarnos y hasta nuestros más íntimos pensamientos, Dios los conoce. Mis amados, tenemos un gran privilegio y un gran propósito. Por eso tus debilidades, el diseño desdibujado desde un comienzo, por el trasfondo, por tus vivencias, experiencias y elecciones equivocadas, el Señor dice: entrégamelas, yo las tomo. Aún las de anoche, tráemelas, yo las tomo. Dice: porque el que está en Cristo, nueva naturaleza. Las cosas viejas pasan, todas hechas, entonces nuevas. Y cuando dice nuevas, es cuando empiezan nuevamente a través del carácter de Cristo en nuestros corazones, formado por el Espíritu Santo, a dibujar la imagen correcta, la semejanza correcta del Dios vivo que ahora está en nosotros y es el que nos va a llevar a vivir en plenitud de condiciones, no siendo señoreados, sino señoreando, no dejando que un pensamiento me gobierne, no dejando que un sentimiento me gobierne, sino todo lo contrario, yo gobernando, estando encima, reprendiendo, rechazando, sacando y resistiendo todo aquello que me quiera gobernar. Amén. Parándome siempre con autoridad de señorío, de control ante las circunstancias. Que no te dé pena enfrentar aquellas adversidades en tu vida. Que si te tocó ir a hablar con una persona que de pronto es una eminencia, tú tengas el carácter de decir: voy a hablar con esa persona. Y no, me da miedo decirle, a mí me da miedo hablarle, y no quiera pensar, no, es que esa persona. No, discúlpeme, necesito hablar con usted. Qué pena, profesor, necesito decir unas palabritas. Está pasando esto y esto con mi hija, me contó esto y esto. Quiero saber con usted directamente por qué esa situación. Qué pena, jefe, no me siento, lo que usted hizo no me parece. Y cuando ven la autoridad, mi amado, ven ese respaldo de Dios en tu vida, entonces tú no temes, los que tienen que temer son ellos. Por eso dice el Señor: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 tendrán que ir delante de ti, porque no se van a encontrar contigo, se van a encontrar con el que está contigo. Y recuerda que el Señor contigo siempre va a ser mayoría, porque en el respaldo de Dios, hermano, todo lo demás queda completamente reprendido. Señorear, señoré. Mira hoy y revisa, quizás aún en la creación, como te expliqué, qué cosas fueron las que incitaron esos miedos o fobias. Renuncia. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí, para hacer un ejemplo, le tenían miedo al coco? Nunca se sabía de su existencia esto, pero desde niños nos amenazaban con él. El coco viene. ¿Quién era el coco? Cuando sembrado, inducido por otros. Y a través de otro vino, de esos miedos que se enseñorearon muchas veces de cada uno. Y muchas otras cosas así. Cuando tú te despojas de eso, lo recibes y dices: Señor, no había visto esto de esta manera, Señor, pero siempre le tuve miedo a esta situación, siempre le tuve miedo a estas cosas. Señor, hoy renuncio a eso. Tú me has puesto es para señorear, no para que se enseñoreen esos miedos, fobias de mí, o esas relaciones tampoco, Señor. Ni mi sentimiento, ni emociones, no, Señor. Pueden subir, pero así como suben a mi mente, no me van a controlar. Señor, tengo autoridad para bajarlos. ¿Sabe lo que dijo Job? Conocemos la historia de Job. Creo que está en Job 3:24, 3:25. Dijo: lo que tenía me vino a acontecer. Lo que tenía. A lo que le tenía miedo, se enseñó de hoy. Porque el miedo mantiene una puerta abierta. En otras palabras, el miedo es duda. El miedo es el que nos lleva a luchar en nuestras propias fuerzas. Pero en otras palabras, hacer nuestra voluntad. Y no debe ser así. Tenemos un Dios, dice la Escritura, al cual tú y yo podemos ver a cara descubierta, sin pena, como es, sin vergüenza. Fallamos todos, nos equivocamos, aquí no hay ningún santo, pero podemos acudir a Él cuando nos equivocamos y fallamos. Restaurar todas las cosas, como dice Isaías 1:18. Venga, pongámonos a cuentas, te limpio y te blanqueo para que hagas parte de mí. Porque esos que tenemos el corazón así para volvernos al Señor cuando nos equivocamos, escuchen lo que te digo, son aquellos que el Señor conoce.
nos conoce. Porque no es por los milagros, no es por eso que el Señor nos va a conocer. Estos hombres, ellos hicimos milagros, echamos fuera demonios. Esta es la manera. No es por algo externo, es por algo interno. Cuando tenemos ese corazón humilde para acercarnos y decirle: papá, me equivoqué, elegí mal, fallé, pero estoy aquí, perdóname. Y la brecha que se pudo haber abierto, la sangre de nuestro Rey Jesús, hacia. Y dice el Señor que no vuelve a haber ese error, esa elección mala de nosotros. No nos la vuelve a sacar en cara ni a restregar. Dice que queda sepultada. Y si el Señor la sepulta, tú y yo también debemos sepultarla. Aunque las personas a tu alrededor, empezando por tu familia, no la quieran sepultar. Y esperan oportunidad para revivirla. Pero si tú tienes ya el señorío, eso, diga, me resbala. Porque si yo ya te perdono, lo demás no debe importar. Los juicios o condenaciones o señalamientos de otras personas fue otro tiempo. Ahora no. Y Dios ya me perdonó. Y si Dios me perdona, si usted no me perdone, ya yo te perdono, no quise cuentas con él. Así usted me la siga rezagando, allá usted siga cargando con eso en su vida. Yo ya no lo cargo en mi vida, ya la sangre de Cristo me limpió y ahora soy nueva criatura en él. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta palabra, por este tiempo, mi amado, que podemos compartir en esta comunión con tu Espíritu. Todo lo que Adán y Eva perdieron, tu misma palabra nos enseña que el Señor Jesucristo vino a rescatarlo, a retomarlo, a hacerlo nuevo. Y por Él son hechas nuevas todas las cosas. Nuestra propia vida, nuestro corazón, todo, Señor. La pregunta de hoy, una vez más, ¿consideras que estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? Y aún haciendo tu voluntad, involucras a Dios. La imagen, semejanza de Dios está en ti, lo manifiesta, lo expresa, lo reflejas. Otros lo pueden ver. O aún hoy entiendes que hay sentimientos, emociones, deseos terrenales, carnales, que te están gobernando, que se están enseñoreando de ti. Señorío tiene que ver con autoridad. Pero quizás esos deseos, sentimientos son los que están teniendo autoridad contra ti, te gobiernan y te incitan y te empujan a hacer cosas distintas a la voluntad de Dios. Son aquellos deseos que te llevan a desobedecer a Dios. Son aquellas cosas que aún producen miedo. Y así como Adán cuando se escondió, miedo a que se descubra, miedo a que se sepa, miedo a que salgan a la luz. Porque si hay esos miedos, fue porque lo que elegiste hacer estuvo incorrecto y estuvo mal. Y eso que elegiste, que estuvo incorrecto y estuvo mal, produce vergüenza si se descubre. Pero así como Adán y Eva, tú debes entender que la mayor vergüenza no es delante de los hombres, sino contigo y con Dios. Hoy es un nuevo tiempo que el Señor ha preparado para ti, restaurar todo lo que se haya deformado, esa imagen, esa semejanza, cuando el enemigo te empezó a aislar, a distanciar. Y por eso entiendes cómo te justificabas con argumentos, con excusas y pretextos, aislándote del Señor. Porque Adán lo dijo, me escondí. Hay muchos escondidos hoy en día. Quizás tú eres uno o una de esas, pero por eso hoy el Señor te está llamando
Te llama con amor y misericordia porque como el pródigo siempre lo estuvo mirando. Y aún de lejos, el Señor corre a sus brazos. Hoy el Señor tiene esos mismos brazos extendidos para ti. Si tú tomas la misma actitud de este hombre y reconocer y decirle hoy, Señor, perdóname porque no estaba señoreando. Hay situaciones, circunstancias, sentimientos, emociones y deseos que son los que se están enseñoreando en mí, me están gobernando. Yo he tenido autoridad porque me he dejado manipular por esos deseos, por esas personas, por esas circunstancias, Señor. Pero hoy vengo a ti, Señor, te pido perdón, misericordia, que tú me ayudes. Mire, te necesito. Hoy te necesito más que ayer, Señor, te necesito.